universal y ya mañana cerramos con historia del Perú, perdón, con geografía. Bien, estamos grabando. Vamos a ver. Tema del día de hoy, chicos, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar solo de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió en el mundo entre 1939 hasta 1945. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Como vemos aquí, fue un enfrentamiento, un conflicto armado que estalló entre dos bandos. Las potencias totalitarias, ¿no? Las potencias totalitarias Alemania, Italia y Japón contra los aliados, donde está Francia, Inglaterra y la Unión Soviética eventualmente, ¿no? Este segundo bloque va a ser reforzado cuando Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Por el lado de los totalitarios, tenemos a los tres grandes, el bloque eje, el eje Roma, Berlín y Tokio. Bien, tenemos a Adolf Hitler como líder nazi de Alemania, tenemos al emperador Hirohito, ¿no? Desde Japón, y tenemos a Benito Mussolini desde Italia, ¿no? Los tres grandes líderes totalitarios que intentan controlar a nivel político y territorial el mundo, ¿no? Es una ambición de poder y de controlar territorios de estos tres países. Bien. Por él, sabemos, para 1933, el dictador nazi Adolf Hitler llega al poder en Alemania y ustedes, como bien me respondieron la semana pasada, o la vez que les pregunté el foro, él logra llegar tan fácilmente al poder porque él rompe el Tratado de Versalles, lo viola el Tratado de Versalles y él se muestra como un líder fuerte que va a recuperar a Alemania de las duras condiciones que le pusieron al final de la Primera Guerra Mundial. Eso es la razón por la que Hitler llega tan rápido al poder. Para el año 1938, él, aparte de haber reactivado sus fuerzas, invade Checoslovaquia. Italia invadió y conquistó luego Albania. ¿Cuál es la causa principal que termina provocando la guerra? Atentos, por favor, porque esto viene en la práctica. ¿Cuál es la causa principal que desencadenó la Segunda Guerra Mundial? La invasión de Alemania a Polonia. Cuando Alemania invade Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Francia, Inglaterra le declaran la guerra a Alemania y estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. Acuérdate. Al mismo tiempo, Hitler empieza a invadir países. Hitler hace que rápidamente, chicos, cae Dinamarca, cae Noruega, cae Bélgica, cae Holanda y Francia. ¿Se acuerdan ustedes en la Primera Guerra Mundial que Francia logró resistir el ataque de los alemanes? En la Segunda Guerra Mundial, Alemania le gana demasiado rápido a Francia. Francia no fue capaz de resistirse ante el poder de Hitler ni de los alemanes. ¿Por qué razón Hitler está ganando la guerra? ¿Qué está haciendo Hitler para ganar de esta manera tan contundente? Hitler está aplicando una táctica militar, atención, que se llama en alemán la Blitzkrieg. Atentos, se llama Blitzkrieg. Blitzkrieg en español significa guerra relámpago. ¿Qué quiere decir? Que Hitler lanzaba sus tropas de manera tan rápida y tan contundente que a los aliados, Francia, Inglaterra, no les daba tiempo de defenderse. Antes de que organizaran una defensa, ya Hitler había llegado, ya los había vencido. Así que esa guerra relámpago hizo que Hitler rápidamente controlara gran parte de Europa. O sea, la guerra en realidad la empieza ganando Hitler, pero luego va a haber un cambio de curso, ¿no? La marea luego cambia y se inclina a favor de los aliados, pero originalmente la guerra está a favor de Hitler. Mientras tanto, Benito Mussolini, aliado de Hitler, ¿no? Líder fascista de Italia, envía tropas a conquistar Grecia y Egipto, pero son derrotadas, ¿no? Hitler va a tener que ayudar a Mussolini. Mussolini se convierte, chicos, más que en una ayuda, se convierte en una carga para Hitler, porque Mussolini no tiene el poderío militar ni la táctica como para hacer operaciones exitosas. Finalmente, Mussolini o Hitler tenía que salir en rescate de Mussolini y eso le costó mucho tiempo, recursos, hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso Hitler tuvo que mandar tropas para ocupar los Balcanes y luego el norte de África, pero esas tropas van a ser derrotadas en la batalla del Alamein, ¿no? Ahí empieza un poco a verse el cambio de curso de la guerra. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? La Unión Soviética la gobierna Stalin, la Unión Soviética no se ha metido a la guerra, ¿por qué? Porque Hitler, escúchenme por favor, Hitler había firmado un tratado de no agresión, o sea, Hitler había firmado un pacto en el que la Unión Soviética no se iba a meter a la Segunda Guerra Mundial. Y para sellar ese pacto, Hitler se parten a Polonia por la mitad de Polonia para Alemania y la otra mitad para la Unión Soviética. Y de esa manera fue una alianza entre estos dos países.
Pero para 1941 Hitler rompió su palabra y Hitler lanzó un ataque para invadir la Unión Soviética, ¿no? Las tropas de Hitler llegaron muy cerca de Moscú, hasta Moscú llegaron las tropas soviéticas. Pero el problema, y a Hitler le va a pasar lo mismo que le pasó a Napoleón. Chicos, ustedes ya han visto la clase de la era napoleónica y ya saben que el fin de Napoleón vino a raíz del desastre en Rusia. Y entonces en este caso a Hitler le va a pasar algo parecido. Los soviéticos resistieron, se replegaron hasta esperar pues justamente la llegada del invierno, ¿no? La llegada del invierno ruso y finalmente pues las tropas alemanas, las tropas nazis van a ser aplastadas en la gran batalla de Stalingrado, una batalla que duró meses, desde junio del 42 hasta febrero del 43. Batalla de Stalingrado, chicos, la batalla de Stalingrado es la batalla que decidió la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Si Hitler ganaba la batalla de Stalingrado, la guerra estaba prácticamente perdida porque toda la Unión Soviética hubiera caído en sus manos. La batalla de Stalingrado es la batalla número 1, top 1 en batallas importantes para la historia humana. La batalla de Stalingrado es la primera, porque gracias a la victoria de los rusos en Stalingrado, ocurre el cambio de la marea de la guerra, ¿no? Ahora la balanza se inclina a favor de los aliados, ¿no? Hitler no solo ha perdido a lo mejor de su ejército, lo ha perdido en Stalingrado, en Rusia, sino que al mismo tiempo ha provocado a los rusos, o sea, los soviéticos que no se habían metido a la guerra, ahora van a lanzar un contraataque, el contraataque ruso, ¿no? O sea, Hitler no solo ha perdido, sino que ha despertado al gigante dormido soviético que ahora está avanzando imparable, ¿no? Buscando venganza, ¿no? Por este ataque de Hitler hacia la Unión Soviética. Mientras tanto, mientras los nazis iban retrocediendo ante el contraataque de los rusos van a encontrar esto: el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, que es uno de los tantos lugares. Estos campos de concentración eran centros de exterminio donde Hitler mandaba encarcelar a los judíos y a muchas otras personas, pero sobre todo a los judíos, y donde murieron hasta 6 millones de judíos, asesinados de distintas maneras, torturados, matados de hambre, ¿no? Entonces, fue un genocidio. Hitler trató de exterminar a la raza judía, ¿no? Y es para eso utilizó los campos de concentración. ¿Cómo se le conoce a ese evento? Atentos, ¿cómo se le conoce? El Holocausto nazi. ¿Qué es el Holocausto? Es la matanza de judíos durante la Alemania nazi, ¿no? En los campos de concentración. ¿Cuándo se descubre esto? Cuando los soviéticos empiezan a liberar a los países de Europa del Este del dominio nazi. Ahí descubren toda esta barbarie, ¿no? Todas estas atrocidades de los nazis. Por el otro lado, Estados Unidos tampoco se había metido a la guerra. Estados Unidos había dicho que no iba a meterse a la guerra. ¿Por qué se metió Estados Unidos a la guerra? Por esto, lo que están viendo aquí, el ataque de Japón a Pearl Harbor. Japón comete el error de bombardear la base norteamericana de Pearl Harbor y al hacer eso, Estados Unidos decide ingresar a la guerra luego del ataque a Pearl Harbor. Bien. Eso es lo que provoca el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón había conquistado gran parte de Asia, parte de China, Corea, las islas del Pacífico, pero luego del contraataque norteamericano, el contraataque estadounidense en la batalla del Midway, los japoneses empiezan a perder la guerra, ¿no? Porque los estadounidenses los van a acorralar luego de eso, ¿no? Paralelamente a esto, ocurre una reunión, atentos, ocurre una reunión. Se reúne el presidente de Estados Unidos, Federico Roosevelt, se reúne Stalin por la Unión Soviética y se reúne Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, ¿no? El primer ministro de Inglaterra, Churchill, Federico Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y el líder de la Unión Soviética, Stalin, se reúnen los tres en una conferencia llamada la Conferencia de Yalta o la reunión de los tres grandes. En Yalta, estos tres líderes mundiales deciden qué van a hacer para liberar Europa del dominio nazi. ¿Qué van a hacer para liberar Europa del dominio nazi? ¿No? Porque Alemania ya está perdiendo la guerra. ¿Qué van a hacer? Acuerdan que el contraataque, ¿no? Que el contraataque de los aliados va a ser lanzado en Francia, en la playa de Normandía. O sea, que la liberación de Europa del régimen nazi iba a comenzar en Francia, en las playas de Normandía. A ese evento se le llama el Día D, ¿ya? El Día D. ¿Qué significa Día D?
Era el nombre en clave del día en el que los aliados llegarían a las playas de Normandía y lanzarían el contraataque para liberar a Europa del dominio nazi, ¿no? Entonces ese es el día del desembarco en Normandía, ¿no? Entonces sabemos, en junio de 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva contra los nazis, ¿no? Con el día D o el día del desembarco en Normandía, en Francia. Los alemanes, al no poder resistir este ataque, tienen que retirarse hasta Alemania, ¿no? París va a ser liberada, toda Francia va a quedar libre de alemanes. En Italia cayó la dictadura de Mussolini, los italianos liberaron, ¿no? Liberaron Italia y asesinaron a Benito Mussolini. Italia se termina cambiando de bando otra vez, se pasa al lado de los aliados, ¿no? Los aliados invaden Alemania, ¿no? Por Alemania, chicos, se queda encerrada. Por un lado, por el este tiene a los soviéticos que están invadiéndola y por el otro lado tiene a los estadounidenses. Finalmente, al ver la guerra perdida, Hitler se suicida, ¿no? Al ver la guerra completamente perdida, y el nuevo gobierno alemán del mariscal Wilhelm Keitel firma la rendición incondicional. Al muerto Hitler, Alemania se rinde. Así, a ver, ¿ha terminado la Segunda Guerra Mundial? Todavía no. Alemania se ha rendido, pero aún la guerra continúa en el Pacífico, porque Japón todavía no se ha rendido, ¿no? Y como Japón no se rinde, señores, como Japón no se rinde, para el 6 y 9 de agosto Estados Unidos decide utilizar dos armas nuevas, armas experimentales, la bomba atómica. ¿En dónde las lanzó? En las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Al ver lanzadas las bombas atómicas y con la muerte y la destrucción que provocaron estas armas, Japón se rinde incondicionalmente. Y el emperador Hirohito se rinde, y con eso, con la rendición de Japón después del lanzamiento de las bombas atómicas, la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. ¿Qué consecuencias nos deja la Segunda Guerra Mundial? Europa completamente devastada, destruida Europa por todo completo, nuevas armas muy peligrosas como la bomba atómica, 50 millones de muertos, destrucción material, económica total, ruina económica de gran parte del mundo, ¿ya? Asimismo, surgen, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen dos superpotencias. ¿Cuáles son las dos superpotencias que han quedado victoriosas de la Segunda Guerra Mundial? Por un lado, Estados Unidos, y por el otro lado, la Unión Soviética. Chicos, ¿qué va a pasar luego de terminada la Segunda Guerra Mundial? Comienza otra guerra, pero esta guerra se va a llamar la Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Literalmente, chicos, literalmente el mundo se partió por la mitad. El mundo se dividió en dos bloques, el bloque que apoyaba a la Unión Soviética y el bloque que apoyaba a Estados Unidos. Eso es la Guerra Fría. ¿Qué pasó con Alemania? ¿Cuál fue el castigo de Alemania por iniciar todo esto de la Segunda Guerra Mundial? A Alemania la partieron en 4 pedazos. La dividieron en 4 a Alemania, ¿no? Una parte para Francia, un pedazo para Inglaterra, un pedazo para Estados Unidos y un pedazo para la Unión Soviética. Finalmente, esas 4 partes se terminan uniendo en 2 países, Alemania del Este y Alemania del Oeste. O sea que Alemania, así como Corea, Alemania, habían 2 Alemanias, Alemania del Oeste y Alemania del Este. Todo eso, chicos, todo eso lo van a ver ustedes el próximo año en las primeras clases que vamos a hablar de la Guerra Fría. Por mi parte ha sido todo. Esta fue la última clase de Historia Universal, Segunda Guerra Mundial. No vamos a hablar de la Guerra Fría porque eso ustedes lo van a ver, como les digo, el próximo año. Hasta aquí nos quedamos, chicos.